contigo siempre hay futuro. Creemos, Señor, que con tu palabra siempre hay promesas que están vivas, Señor, y que son eficaces para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo pan para el que come y semilla para el que siembra, Señor. Danos tu palabra, háblanos, transfórmanos, Señor, y que la presencia del Espíritu Santo que está aquí siga trabajando en nuestras vidas. Porque te necesitamos cada instante y cada momento de la vida. Precisamos tu presencia, precisamos tu palabra, Señor, y precisamos el auxilio que viene del Espíritu Santo. Señor, nos rendimos a ti, y para ti es toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración y la gratitud. Porque tú eres, Señor, aleluya, y serás fiel eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias Dios. Deprimido, desconcertado o acompañado. Deprimido, desconcertado o acompañado. Creo que todos sabemos, y los que hace unos añitos que estamos en los caminos del Señor, nos damos cuenta que la vida cristiana es un combo, ¿no? Es un paquete con muchas cosas que vivimos, algunas bien bonitas, otras más o menos bonitas, otras un poco feitas y otras recontra feitas, que no quisiéramos vivirlas nunca. Pero es un paquete que comenzamos a vivir cuando aceptamos a Cristo, y ese paquete, esté como esté formado, nunca anula la decisión y la bendición que todos tenemos, que por nada nos arrepentimos de haber entregado nuestra vida a Jesús. ¿Verdad? Por nada nos arrepentimos de haberle dado nuestra vida a Cristo, hayamos vivido o estemos viviendo lo que hayamos vivido o lo que estemos viviendo. Y en esa vida cristiana que vivimos, el Señor permite cosas como pasa en el ministerio con los pastores, ¿no? Siempre digo que, bueno, si el Señor cuando nos llamara al ministerio nos dijera y nos explicara toda la ruta y todo lo que tenemos que vivir, por lo que tenemos que pasar, capaz que no nos metemos, ¿no? Porque capaz que decimos, no, esto no voy a poder, o esto es muy difícil. El tema es que el Señor no nos explica toda la ruta, sí nos llama a seguirle como hijo de Dios y como siervo de Dios, y paso a paso vamos viviendo experiencias. Y muchas veces nos pasa, y sé que te ha pasado a ti como me ha pasado a mí, que planificamos cosas, ¿verdad? Que pensamos en cosas, y está bueno planificar, está bueno desear cosas, pero a veces ocurren circunstancias que nos dan vuelta a la torta y que nos hacen, bueno, vivir otras experiencias o ir por otros rumbos, y es parte del paquete de la vida cristiana que Dios tiene armado para nosotros acá en la tierra. Y creo que si hay una cosa que nos ayuda a nosotros a enfrentar la vida cristiana y el ministerio, es tener una buena actitud. Una buena actitud frente a todas las cosas. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso no es un sentimiento, eso es una realidad que está en la Biblia. Eso es una verdad que siempre va a ser así. Lo entendamos o no lo entendamos, Dios dice que todo lo que vivimos, eso nos ayuda a bien. Aunque algunos paquetitos que recibimos no nos gustan, nos ayudan a bien para crecer y desarrollarnos en la vida cristiana. Por eso esta palabra, que no quiero extenderme demasiado, pero quiero compartirla con ustedes, tiene que ver con 3 estados de ánimo que podemos pasar. A veces podemos estar deprimidos en la vida cristiana. Por mucho tiempo en el cristianismo se pensó que la depresión era pecado, que estar deprimido, que estar desanimado, que estar mal era algo que era pecado, y por mucho tiempo se creyó que si una persona no estaba siempre en victoria, siempre en fe, estaba mal. Yo quiero decirles, hermanos, que a mí me ha costado, y lo estoy aprendiendo, todavía no del todo, pero estoy en la escuela de Dios y estoy aprendiendo que no está mal estar mal.
No está mal estar mal. Y que a veces pasamos por estado de desánimo, por estado de depresión, que no es un pecado que hemos cometido. No es que estemos mal espiritualmente, sino son circunstancias que pasamos. Y como somos seres humanos, frente a las circunstancias que nosotros pasamos, tenemos distintas reacciones. A veces hemos entendido mal la fe y hemos pensado, bueno, la fe siempre es hablar positivo, aunque estemos recontra mal. Y hay personas, hermano, que uno le pregunta siempre, ¿cómo estás? Y de 10. Y recontra, y a veces están hablando recontra reloj, ¿no? Pero como es fe, como se nos ha enseñado, y está bien hablar con fe, hermano, está bien hablar con optimismo, pero está bien reconocer, hermano, que muchas veces pasamos por momentos que no entendemos las cosas y podemos deprimirnos y podemos estar en un pozo. Si no, tendríamos que cambiar la Biblia, hermano, tendríamos que decir que David no fue un hombre de Dios, que Moisés no fue un hombre de Dios, porque pasaron momentos bien difíciles y momentos de depresión y de angustia y de dificultad. Y en este primer estado de ánimo que a veces podemos pasar, que es deprimirnos o desanimarnos, lo que quiero decir en esta noche o en esta tardecita es que no tenemos que preguntar por qué. No tenemos que preguntar por qué. Porque Dios no siempre nos va a decir el por qué. Y no siempre vamos a entender por qué vivimos algunas experiencias. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Allí encontramos a un hombre, un varón llamado Gedeón, que en un momento de la vida pasó una dificultad, pasó un momento de desánimo, pasó un momento que no entendía las cosas que pasaban y le preguntó a Dios por qué. Y vamos a verlo en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo número 13. Jueces, capítulo número 6, versículo número 13. Para los que recuerdan la historia, lo recordamos un poquito, y para aquellos que no lo saben, bueno, lo contamos un poquito. Aquí dice, hermanos, que Israel, el pueblo de Dios, había pecado y vinieron los enemigos y los madianitas y se empezaron a llevar las cosechas. Israel plantaba, sembraba, iba a recoger las cosechas, pero los enemigos venían y se llevaban la producción. Y dice que el pueblo de Israel sufrieron, empobrecieron y clamaron a Dios. Y en ese clamor a Dios, Dios preparó a un hombre llamado Gedeón para ser el libertador de Israel. Pero Gedeón, cuando Dios lo llamó, no es que él la tuviera clara y que entendiera todas las cosas. Él también estaba desanimado por las cosas que pasaban. Él también estaba angustiado por las cosas que pasaban. ¿Cómo era que Dios estaba permitiendo un momento tan difícil en que plantaban y se llevaban la cosecha, en que no había fruto, en que no había resultado? Entonces, cuando Dios le habla, dice aquí el versículo 13, capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tienen? ¿Me acompañan? Sí, Jueces 6, 13. Dice así, que Dios está hablando con el Señor y dice, y que Dios respondió. Vamos a leer el 12 para meternos un poquito más. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? Yo no sé si tú le preguntaste al Señor alguna vez. Capaz que no te animaste a preguntarlo, a decirlo verbalmente, o esa pregunta estuvo en tu corazón alguna vez. De decirle, Señor, si tú estás conmigo, si tú prometes tantas cosas en la palabra, si tú has prometido ayudarme, si tú has prometido tantas bendiciones, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy pasando este momento? ¿Por qué estoy pasando esta dificultad, esta tribulación, esta pérdida, esta angustia, este momento difícil? A veces los pastores le preguntamos a Dios, ¿verdad? Si Dios nos llevó a tal lugar,
¿por qué quizás la iglesia no crece como queremos que crezca? ¿Por qué la gente no se salva como Dios quisiera que se salvara? Y a veces hay una cantidad de por qué que surgen a la vida. Todos hemos vivido y creo que seguiremos viviendo grandes milagros de Dios, ¿sí o no? Grandes milagros de Dios. En esta tarde oramos por los enfermos y creemos en la sanidad de Dios. Y hemos visto y seguiremos viendo cosas increíbles que Dios ha hecho y va a hacer. Personas que va a sanar, personas que Dios va a levantar, cosas maravillosas que Dios ha hecho y va a hacer. Y estoy seguro que algunos de los que están sentados aquí tienen un testimonio en su vida de que Dios les levantó, de que Dios les libró, de que Dios les sanó. Pero hay veces que hay personas que son fieles a Dios, que aman a Dios y que tienen una enfermedad y pasan los años y el Señor no les sana. Y la enfermedad no se va y la dificultad no se va. O a veces una persona, un familiar alejado del Señor, que una madre ora para que vuelva al Señor y pasan los años y no vuelve. O una situación difícil que uno ora y uno le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad que no deberíamos preguntar por qué, pero preguntamos por qué. Yo no sé por qué. Estoy haciendo tragalengua, ¿no? Pero preguntamos por qué, ¿o no? Ahora Dios no está obligado a respondernos a nosotros o a explicarnos el por qué. Hay veces que Dios puede decirnos las cosas. Pero aquí a Gedeón, por ejemplo, Dios no le dijo mucho por qué. Dios lo que le dijo que le estaba llamando y que a través de él iba a haber una gran liberación. Cuando preguntamos por qué, muchas veces es cuando nos deprimimos porque no entendemos la situación que estamos viviendo. Como Job, que le preguntó al Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué vivo? ¿Por qué todo esto? Él tuvo fe y él se levantó y él tuvo palabras de fe, pero muchas veces hubo un por qué, ¿por qué? Si él era justo, apartado del por qué. La pregunta que permanece por años y años y creo que nadie ha podido responder, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué los problemas vienen también para la gente buena, para la gente recta, para la gente que ama a Dios? ¿Por qué? Y muchas veces en ese por qué, muchas veces nos hundimos en un pozo de desánimo, en el cual nosotros nos sentimos deprimidos al no poder tener una explicación. ¿Por qué nos sucede determinada situación? No me contestes. Pero quizás varios de los que están aquí podrían decir, yo he pasado esos momentos. O alguien podría decir, yo estoy pasando hoy ese momento. Que tengo una dificultad y me pregunto, ¿por qué estoy viviendo esto? Y no lo entiendo. Y no tenemos por qué entenderlo. Porque a Dios no lo entendemos, a Dios lo creemos. Amén. A Dios no nos acercamos a través del entendimiento, nos acercamos a través de la fe. El entendimiento es un resultado de la fe que tenemos en Dios, que nos ayuda a conocerlo, pero la fe viene antes. A Dios nos acercamos. Por eso dice Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios, dice, conozca mucho, sepa mucho, explique mucho, entienda mucho, crea que le hay. ¿Cuántos creen que hay Dios y que le quieren? Esa es la manera de acercarnos a Dios. Aunque haya un porqué grandote y un signo de interrogación que no estemos entendiendo, y muchas veces nuestra humanidad nos lleve a estar desanimados o deprimidos. Muchas veces podemos pasar por la depresión. Podría pasarme mucho tiempo hablando de personas en la Biblia que pasaron una depresión, un desánimo grande y que no entendieron un porqué. Pero vamos al segundo estado. A veces podemos estar desconcertados. Y cuando estamos desconcertados, la pregunta no es por qué. La pregunta que hacemos es ¿para qué? Y a mí me enseñaron, desde que comencé a ir a la iglesia, al poquito tiempo, y lo he leído en varios libros, que a Dios no hay que preguntarle por qué, sino para qué. Y después entendí, hace muy poquito tiempo, que a Dios no hay que preguntarle ni por qué, ni para qué tampoco. Porque el por qué
Dios no nos explica. Y el para qué tampoco a veces. O siempre entendemos para qué vivimos una situación. ¿Para qué Dios? No lo entendemos muchas veces. Y a veces Dios nos explica y Dios nos hace entender. Y a veces vivimos una experiencia, y estoy seguro que nos ha pasado a varios, que de repente vivimos una experiencia hoy y pasó el tiempo y de repente entendimos, era para esto que viví esa situación. Pero claro, en el momento que lo estamos viviendo, a veces nos preguntamos, ¿para qué es esto? Y no lo entendemos. ¿Se acuerdan de Marta y María? Aquellas dos hermanas estaban desconcertadas porque ellas habían mandado a buscar a Jesús, a su amigo, en el momento de necesidad, y le dijeron que fuera a orar por su amigo, a ayudar a Lázaro cuando él estaba enfermo todavía. Estaba enfermo. Y creo que todos recordamos que Jesús, cuando le mandaron llamar, él no fue. Se quedó en el lugar donde estaba. Y cuando Jesús va al lugar donde Lázaro ya había muerto, hacía 4 días que había muerto. Acá en Durán no pasa, pero bueno, en Jun pasa, Juana no. Sí, pasa, sí, así que usted no le va a contar a la gente de Jun, ¿no? Que yo digo esto, ¿no? Grabando. Está grabando. Está grabando. ¿Qué iba a decir? Lo de Marta y María. Exactamente, gracias Humberto. Marta y María, cuando apareció Jesús, tenían una queja. Y ellas no entendieron la situación. Y es como, por ejemplo, si hay una persona enferma, perdón, Tomás, pero tú llamas a tu pastor y le dices, vamos a orar por tal persona que está enferma, y tu pastor llega a orar 4 días después que la persona murió. Está feo, ¿no? Uno se siente como decepcionado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué no vino antes? Imagínense Marta y María, confiando en los milagros de Jesús, creyendo en el poder de Jesús. Lo llaman, Él no viene, Él se retrasa, llega a 4 días. La pregunta que tenía Marta y María era la misma: ¿por qué no viniste? Estaban desconcertadas, se les rompió toda la teología. Yo sé que su pastor es un estudiante de teología y profesor de Sipo, qué bueno, ¿no? Pero se les rompió toda la teología, todos los libros, porque ellas entendían que Jesús amaba, que Jesús tenía misericordia, que Jesús tenía compasión, que sus milagros eran reales, y le mandan de llamar y Él no viene, y viene cuando Lázaro había muerto. Entonces la primera pregunta es, le dicen, Señor, si hubieras venido, no hubiera muerto nuestro hermano. Están desconcertadas, no pueden explicar nada. ¿Ellos habrían podido testificar de Jesús en ese momento? No, ¿qué iban a decir? Porque estaban totalmente desconcertadas. Y en el momento que Lázaro muere, ellas quizás se preguntaron, ¿para qué la muerte de nuestro hermano? ¿Para qué este hecho? ¿Para qué sucede esto? Y estaban con ese desconcierto sin saber. Y la verdad que cuando Jesús viene, tampoco les explica el para qué. Simplemente les habla, les consuela, les da una palabra y resucita a Lázaro. El que había estado bien morido, resucitó. Amén. Pero si le preguntáramos a Marta y María, ¿para qué sucedió eso? ¿Para qué mi hermano murió? Llamamos a Jesús. No nos hubiera sabido explicar. O sea que a veces uno puede estar también en ese momento de la vida que está desconcertado, que está viviendo algo, dice, ¿para qué? Esto sucede a veces
en el tiempo que parece, a ver si me puedo explicar, cuando el tiempo pasa y parece que no hay sentido. ¿Se acuerdan de José? José dice que pasó todo el proceso que pasó. Y cuando él estaba en la cárcel, dice que él interpretó el sueño al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Cuando le interpretó el sueño al jefe de los coperos, le dijo José: yo lo que te pido, que cuando se cumpla el sueño y salgas de la cárcel, le hables por mí a Faraón, porque yo estoy acá injustamente. Entonces, sucede, pasa la historia, el jefe de los coperos ve cumplido su sueño, sale en libertad, y para mí José, en ese momento que el jefe de los coperos salía en libertad, él pensó: este es mi momento también, ahora salgo de aquí y el sueño que Dios me dio se cumple. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el jefe de los coperos y tuvo que estar 2 añitos enteros más en la cárcel. Ese tiempo de 2 años, ¿para qué? ¿Qué sentido tenía? 2 años más. ¿No se habrá preguntado a José: ¿para qué todavía estoy en la cárcel? ¿Para qué sucede? Y a veces en el tiempo que pasa, a veces vemos que pasa el tiempo y no le vemos sentido y estamos desconcertados y preguntamos: ¿para qué? Ahora, lo que el centro de este mensaje es lo siguiente: lo importante no es por qué ni para qué, lo importante es quién está contigo. Lo importante es quién te acompaña. Porque si el Señor te acompaña, aunque no entendamos el por qué, ni entendamos el para qué, hay un propósito en todo lo que vivimos. Y aunque a veces estemos desanimados o desconcertados o sin fuerza y no entendamos el por qué o no entendamos el para qué, si podemos sentir y podemos creer que el Señor está con nosotros, todo va a tener sentido en la vida. Todo va a darnos fuerza para seguir adelante. Eso es lo que más importa, la seguridad que nos da Dios. Y yo creo, hermanos, y lo veo en la Biblia y sé que tú lo ves, que aquí hay cantidad de promesas que nos dicen que Él va a estar con nosotros en todos los momentos. En los momentos que no entendemos las cosas y que las entendemos. En el momento que estamos desanimados, desconcertados, deprimidos, o en los momentos que estamos en victoria, Él siempre está con nosotros. Y eso es lo que le da sentido y lo que tenemos que fijarnos. Aunque no entendamos por qué, aunque estemos llorando, aunque no veamos el propósito, aunque estemos desconcertados, aunque parece que no tenemos fuerza, si Él está con nosotros, vamos a salir adelante. Amén. Vamos a encontrar el propósito. Miren, vamos a ver algunas de las promesas. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Versículo 5 y versículo 6. Una promesa tremenda que el Señor nos da acerca de que Él va a estar con nosotros en todos los momentos de la vida. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Quiero decirte que aún en los momentos más difíciles, si estás con un corazón dispuesto y estás amando a tu Señor de corazón, lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas, Él está contigo. Y en los momentos más difíciles a veces son los momentos en cuales podemos ver más fuerte la mano de Dios. Por eso Pablo decía que Él se gloriaba en las debilidades. Porque cuando se sentía débil, veía la fortaleza del Señor. El problema o uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nos guiamos mucho por lo que vemos y por lo que sentimos.
y decimos, si Dios está conmigo, quiero sentirlo. Y está bien, yo también quiero sentirlo. Pero el hecho de su presencia no depende de sentimientos. No depende de quién está con nosotros o quién no está con nosotros. No depende en un culto de quién cante o quién no cante, de cuánta gente haya o de cuánta gente faltó. Él está con nosotros porque es una promesa. Él firmó y dijo, no te dejaré ni te desampararé. No vamos a leerlo, pero en Isaías tenemos una tremenda promesa también que ustedes conocen. El capítulo 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego no te quemarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que te doy fuerza. Entonces el Señor va a estar con nosotros en los momentos más difíciles. Y eso es lo que le tiene que dar valor y sentido a la vida, aunque no entendamos por qué o para qué. Saber que si Él está con nosotros, todo va a tener propósito. Permiso, pastor. El proceso es algo que no nos gusta, pero Dios usa a personas procesadas. El proceso son los momentos que nosotros vivimos. El proceso significa desde el momento que nosotros entregamos la vida a Cristo y comenzamos a caminar con el Señor y el Señor nos da promesas, tenemos sueños, tenemos expectativa, tenemos esperanza. Muchas veces en esta etapa cuando el Señor nos llama para servirle. Y el final de ese proceso es el cumplimiento. Cuando yo veo las promesas de Dios cumplidas, le veo sentido a lo que estoy haciendo, veo la recompensa del Señor. Ahora, entre el principio y el fin, hay una ruta. Y en esa ruta uno va caminando. Y a veces en ese proceso, uno lo único que puede hacer es levantar sus manos y agradecerle al Señor. Porque se da cuenta qué bueno es Dios, qué fiel es Dios. Aleluya. Cómo nos bendice Dios. Pero nota un momento, uno está tan en el piso y está tan caído que le cuesta levantarse. Porque el enemigo le ha golpeado, porque ha venido la dificultad o ha venido la enfermedad. Y ahí uno con esfuerzo a veces se va levantando y va tomando fuerza y el Señor le habla y el Señor le bendice y allí uno se levanta y sigue. A veces en el proceso uno va un poco encorvado porque cuesta más, a veces va más ligero porque el Señor está obrando. Y ese es el proceso. No nos gusta, pero es la etapa que tenemos que vivir. Y quiero decirte algo, desde el principio hasta el fin, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros cuando estamos así, viendo los resultados, viendo todo lo que Dios ha dicho, viendo el cumplimiento de su palabra, viendo milagros. Pero Dios está con nosotros cuando estamos en el piso. Dios está con nosotros cuando no entendemos nada, cuando nos parece que no vamos a poder seguir, cuando no podemos explicar las cosas. Dios está allí con nosotros. Dios está con nosotros cuando nos vamos levantando, cuando corremos, cuando caminamos, cuando ya no tenemos ganas de seguir y nos faltan las fuerzas. Él está con nosotros. Por eso simplemente esta palabra tiene que ver con algo muy sencillo. No por qué, no para qué. ¿Quién está contigo? Porque si Él está contigo, si Él camina contigo, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Por eso lo más importante es no soltarnos de su mano. Y decirle, Señor, yo no sé lo que voy a vivir en el futuro, pero una cosa quiero, nunca soltarme de ti. ¿Cuántos le dicen eso al Señor? Ahorita le pido, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en esta tarde, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu presencia, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu presencia, Señor. Glorificamos tu palabra, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres eterno. Tú eres bendito, tú eres grande, tú estás aquí con nosotros. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, porque estas canciones que hemos escuchado, de haberte conocido, de haber entregado la vida a ti, Señor. ¿Qué sentido tiene, Señor? Nada de lo que vivamos en el camino, Señor. Aleluya, anulará, Señor, la alegría y la bendición, Señor, de haberte entregado la vida, Señor.
No nos arrepentimos, Señor, en cualquier etapa de la vida, de haberte entregado nuestro corazón, de haber, Señor, dado la vida a ti y de haber entendido, Señor, que vivir contigo es vivir lo mejor, Señor. Nunca entendemos los procesos, Señor, y hemos pasado y pasaremos por cosas que entendemos y no entendemos, por cosas lindas y cosas, Señor, que nos duelen, por momentos de victoria y momentos de dificultad, por momentos que estamos allá arriba y por otros que estamos allá abajo, por momentos que nos preguntamos por qué, para qué, por momentos que no tiene sentido, Señor, las cosas, pero en cada uno de esos momentos tú estarás con nosotros. Tu mano nos guiará, tu mano nos levantará, tu mano nos ayudará, Señor. En el nombre de Jesús, hoy la canta más. Gloria, gloria, gloria. Y calabaza, camaya, lana, maya, canta. Señor, por eso lo más importante no es que nos expliques el por qué, ni siquiera que nos expliques el para qué. Lo más importante es que nunca nos dejes, que nunca nos abandones, Señor. Que aleluya, que tu mano y tu presencia nos guíen a través del camino, Señor. Del camino, de la senda, Señor,